Bendiciones, hermano. Mi nombre es Zuleima Espinosa y esto es Píldoras de Fe. Pido a Dios que toda persona que tenga la oportunidad de escudriñar este salmo sea directamente ministrada por el Espíritu Santo de Dios. El Salmo 73 dice: el destino de los malos. Salmo de Asaf. El título de este salmo, Salmo de Asaf, nos dice que fue escrito por el gran cantor y músico de la era de David y Salomón. Esto nos dice dónde es el Asaf vidente. En Primera de Crónicas 15, 17 al 19 dice: y los levitas designaron a Emán, hijo de Joel y de sus hermanos, a Asaf, hijo de Beraquías. Aquí está hablando de Asaf. Y de los hijos de Merán y de sus hermanos, a Etán, hijo de Cusías, y con ellos a sus hermanos del segundo orden, a Zacarías, Jaziel, Semiranot, Jehiel, Uní, Eliab, Benaí, Amasías, Matatías, Elifelehu, Mignías, Obed Edom y Jehiel, los porteros, así Emán, Asaf y Etán, que eran cantores. Aquí le está diciendo que eran cantores. Sonaban símbolos de bronce. Luego, en Primera de Crónicas 25:66 también hace alusión a Asaf y dice: y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutún y Emán estaban por disposición del rey. Asimismo, en Primera de Crónicas 25:11 dice: asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutín, para que profeticen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra del ministerio. Mira, hermano, hay un misterio, hermano, en ese ministerio de la adoración. Mire que aquí le está diciendo: profeticen con arpas, salterios y címbalos. Eso se refiere a ese ministerio de adoración que es grande. Por eso a veces el Señor solamente quiere que lo alabemos. A veces Él no quiere esa repetición y esa cosa no, a veces Él solo quiere que le alabemos. Y luego en Segunda de Crónicas 29:30 dice: entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf vidente. Mire, y ellos alabaron con alegría y se inclinaron y adoraron. Añaden que Asaf fue un profeta en sus composiciones musicales. Ahora bien, ya sabemos quién es Asaf. Pero nos dice aquí otra partecita: Asaf vidente. Un vidente es una persona que tiene la capacidad de ver el futuro y comunicarse con Dios a través de ¿qué? De visiones. Los videntes eran considerados reveladores y profetas, y su fidelidad al escribir lo que veían contribuyó a la formación de la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, para que nos quede, hermanos, como esa parte clara ahí, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? Este salmo tiene unos pronombres dominantes. Vamos a mirar aquí los pronombres dominantes del Salmo 73. Y estos pronombres dominantes nos dan exactamente con las 5 voces que tiene este salmo. Mire, dice, en el versículo 1 al 12, Asaf está preocupado por el destino de los impíos, ¿sí? Y es una voz de lamento. Asaf se lamenta, ¿sí? Pero el pronombre dominante ahí es ellos esto, ellos lo otro. Entonces ahí hay un lamento.
Luego del versículo 13 al 17, Asaf describe su propio pensamiento frustrado que lo llevó a la resolución, así está imprecando. ¿Por qué? Porque él está triste, ¿sí? Y porque él pide en cierta forma ese castigo de los que no. Entonces el pronombre dominante es yo. Él en voz propia empieza a imprecar hacia Dios para que Dios le escuche. Luego hay una tercera voz, ahí la voz de la sabiduría que está de los versículos 18 al 22, y ahí ya Asaf encontró la solución del problema, ¿sí? El pronombre dominante aquí es tú. Es una relación de confianza con Dios. Usted tutea a alguien que es amigo suyo. Usted tutea a alguien con usted, tiene una relación con usted y usted no lo dice así. O sea, es el sentido de Dios. Luego, hay una quinta voz que es de la confianza y que va unida con la alabanza, ¿sí? Y es de los versículos 23 al 28. Y él proclama la seguridad de su fe y comunión con Dios. Ahí está. Seguridad de fe es confianza y comunión con Dios por medio de ¿qué? De la alabanza, ¿sí? Entonces ahí los pronombres dominantes son una mezcla de tú y de yo, ¿sí? Pero vamos a ver esto cuando empecemos a escudriñar cada voz. El Salmo 73 es un salmo a 5 voces. Hay una voz de alabanza, de lamento, de sabiduría, hay una imprecación y termina con una voz de confianza. Vamos a ver la primera voz, es el versículo 1, dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Mire, ahí hay un decreto escondido, ahí hay un decreto que le está hablando de la bondad de Dios, está declarando, está confirmando que Dios es bueno para con su pueblo. Y también le está diciendo que para los que tienen limpio corazón. Mira, hermano, cuando usted es inocente, cuando usted limpia su corazón, cuando usted se postra delante de Dios, cuando usted le abre su alma al Padre, Dios es bueno con usted. ¿Sí? Eso es lo que le está diciendo ese primer versículo, que Dios es bueno y que por eso lo alaba. Esto es una alabanza. Dios es bueno para con su pueblo Israel. ¿Para quién? Para los limpios de corazón. Es una invitación a desarmar nuestro corazón delante de Dios. Hay una segunda voz, que es ya esa voz de lamento, ¿sí? Que él se lamenta. Dice, por cuanto a mí casi deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Qué significará esto? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Resulta que Asaf sabía lo que dijo acerca de Dios en el primer versículo, era verdad, que Dios era bueno. Sin embargo, había otra verdad que lo perturbaba mucho, algo que por poco lo hizo tropezar, hizo que sus pasos casi resbalaran. Esto demuestra que tener dudas como Asaf no está bien, ¿sí? Puede haber sido cierto, como él dice, que sus pies casi resbalaron, pero en realidad no resbalaron, o al menos no se habían resbalado tanto como para hacerle olvidar sus responsabilidades como líder del pueblo de Dios. Mire, a veces nosotros casi resbalamos. ¿Por qué? Porque somos humanos y porque fallamos, pero no caemos del todo. Simplemente se deslizan nuestros pies un poquito, porque cuando Dios está con nosotros, Él no nos deja caer. Y Él aquí confiesa, mire,
porque tuve envidia de los arrogantes, de ellos, mira que se refiere a ellos, viendo la prosperidad de los impíos. A eso le causó mal. Entonces aquí está hablando de la envidia. Mira, hermano, la parábola, esto se relaciona mucho con la envidia de los arrogantes, se relaciona con la parábola de los trabajadores de la viña, ¿sí? La parábola del pago justo. Recordemos que es una historia del Evangelio de Mateo, el capítulo 20, ¿sí? Donde un dueño de una finca contrata a trabajadores para su viña y les promete pagar lo que sea justo, ¿sí? La paga acordada era lo normal, pues para un día de trabajo, un denario. La parábola de los trabajadores de la viña enseña que Dios hace lo correcto, basado en su justicia y en su amor. En este sentido, el dueño de la viña le dio el mismo pago a los trabajadores que solo trabajaron un rato y relacionado con los que trabajaron todo el santo día. La parábola se ha interpretado en el sentido de los que se convierten al cristianismo de forma tardía, obtienen la misma recompensa de los que se convierten en forma temprana. Y por eso vamos a tener rabia, hermano. No. Por eso vamos a tener envidia. No. Dice, viendo la prosperidad de los impíos. Eso era la cosa que a él le daba rabia, ¿sí? Esta otra verdad parece contradecir lo que Asaf sabía de Dios. O sea, él mire lo que él dijo en el primer versículo, ¿sí? Sabía que Dios era bueno con Israel y con los limpios de corazón. Pero también parecía que Dios era bueno con los arrogantes y con los impíos. Esto le parecía muy injusto a Asaf y esto hace que por poco tropezara y cayera. Entonces, ¿qué pasó? Asaf vio la misma evidencia preocupante que muchos ven todos los días en sus propios días. Por ejemplo, que dicen, pues ¿para qué voy a orar? Si vea este no ora y vea y este hace esto y vea esto hace otro y como le va de bien, ¿sí? Entonces, es fácil envidiar a los impíos y su prosperidad, hermano, pero es que nuestro reino no está aquí, así como Jesús. Nuestro reino no está aquí, hermano. Nuestro reino está en los cielos, hermano, ¿sí? Entonces, Dios tiene el control de las cosas, ¿sí? Solo los piadosos deberían prosperar, pero eso no era lo que veía Asaf, ¿sí? Tampoco es lo que nosotros vemos ahora, ¿sí? Vemos a los sinvergüenzas volverse ricos, a los degenerados, a los de cine, ¿sí? Entonces dice que ¿por qué? ¿Sí? Pero entonces tenemos que tener fe, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, vuelvo y repito, nuestro reino no es de este mundo, ¿sí? Entonces dice, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, ¿verdad? Entonces, no, esto es simplemente pensar, porque así piensan muchas de las personas, pero mire esto lo que hace, como les va de bien. Pero recuerde que es que nuestro reino no es en este mundo, nosotros estamos mirando, es la vida eterna. Y continúa Asaf lamentándose, dice, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y
hay conocimiento en el Altísimo. He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Mire, y aquí viene otra parábola. Recordemos que la primera parábola fue la del denario, que entonces los otros eran muertos de envidia, que porque les sabía menos. Pero aquí hay otra, hermano, y es la parábola del rico y Lázaro. Y esa está en Judas 16, 19 al 31. Entonces es dos hombres y el destino después de la muerte. Lázaro, que era un mendigo cubierto de llagas, que tras morir es llevado al seno de Abraham por los ángeles, ¿sí? Y el rico es un hombre que se viste de púrpura y de lino fino, que banqueteaba cada día y que tras morir sufre tormentos en el Hades. Entonces, ¿qué pasó? En el Hades, el rico ve a Abraham y a Lázaro y le pide a Abraham que envíe a Lázaro. Mire pues el rico hasta allá en el Hades y diciéndole a Abraham que le envía a Lázaro, al que fue mal, al que fue pobre en la tierra, y le dice, ay, envíame a Lázaro como si estuviera en la tierra para que le refresque la lengua con agua. Abraham le responde que el rico recibió bienes en vida, mientras que Lázaro recibió males, pero ahora Lázaro está consolado y el rico está atormentado. Abraham también le dice que una gran cima los separa a ambos y que no pueden pasar de un lado a otro. La parábola del rico y Lázaro enseña que la inversión en la vida es importante y que la mala inversión puede llevar a la insensibilidad y la ceguera. O sea, el rico pensó que de todas formas allá el Lázaro iba a seguir sirviéndole después de estar en el cielo, iba a bajarle a darle agua a él. O sea, imposible. Entonces, mire que esto se relaciona con ese versículo 12 que aquí dice, aquí estos impíos sin ser turbados del mundo alcanzaron riquezas. Pero hermano, no es que odiemos la riqueza, no es que no queramos vivir bien, pero es que primero que la riqueza está nuestro Padre, ¿verdad? No es malo tener y vivir cómodamente. El problema es cuando ese vivir cómodamente se convierte en el Dios de una persona, ¿ya? Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis pies en inocencia. Aquí se está lamentando muy horriblemente de lo que le está viendo. Luego dice, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Wow, él estaba sufriendo de verdad. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Mira esta responsabilidad tan grande que habla el salmista aquí. Mire, si dijera yo, hablaré como ellos, la generación de tus hijos engañaría. Él sigue fiel, esto es realmente fiel. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta aquí vamos entonces con la segunda voz, que es la voz de lamento. Continuaremos entonces con una segunda parte de este Salmo 73. Bendiciones, suscríbase y dele like.